Buenas noches. Estamos nuevamente aquí junto a Rodolfo Torres en un nuevo programa de Al lado de Hashem. ¿Cómo estuvo la semana, Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento porque hemos tenido días muy bonitos y también muy animados porque las informaciones que nos llegan, tanto de los Estados Unidos como de Israel, son en verdad muy motivadoras, muy esclarecedoras de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, particularmente en los Estados Unidos con el tema de las elecciones. Así que hoy día tenemos un material nuevo, información nueva para comentar. Sí, mira, vamos a ir mostrando lo que va pasando en la prensa. Nosotros filtramos un poco lo que vamos viendo, los medios que nos parecen lo más certero posible, y uno de ellos es La Gran Época, que nos gusta bastante, y vamos a ir mostrando y comentando en qué sigue los Estados Unidos, que lamentablemente se informa muy poco, ya sigue la mayoría de los medios de comunicación diciendo que Biden ganó, pero ya se iniciaron los juicios, en algunas cortes han sido rechazadas, pero va subiendo a la Suprema. Y además, para que sepan las personas que nos escuchan, los que eligen los electores en Estados Unidos finalmente son los congresos estatales. Cada estado va a ir eligiendo. Y ya muchos tienen dudas porque francamente están hablando de fraude, de que esto no fue transparente, de que no corresponde. Así que tenemos para rato información sobre los Estados Unidos. ¿Cierto, Rodolfo? Exactamente, y si entramos de lleno al tema, ¿no es cierto? Partamos con una muy buena noticia, porque si hay alguien, digamos, que nos escucha a nosotros, esta noticia le va a producir mucho ánimo y mucho entusiasmo, ¿no es cierto? Y es que en este momento, técnicamente, no hay candidato electo en Estados Unidos. Es importante declarar esto porque obviamente la prensa norteamericana y nacional, por supuesto que no lo dice, pero en este momento técnicamente, ¿no es cierto?, por la detención del conteo, por la detención de la certificación de los resultados, gracias a las causas jurídicas que se están llevando a cabo, ¿no es cierto? No hay en este momento presidente electo en los Estados Unidos. Lo que diga la prensa es distinto y lo que repita como loro, ¿no es cierto?, como papagayo, la prensa chilena tampoco tiene importancia, porque lo concreto es que en Estados Unidos en este momento no hay presidente electo. Ahora, ayer leíamos una opinión que emitió don William Barr, que es el secretario, ¿no es cierto?, de Estado, el secretario del Ministerio de Justicia, es como el ministro de Justicia, diciendo de que no se habían verificado fraudes generalizados, no había un fraude masivo que cambiara el resultado de las elecciones. Pero nosotros pensamos, y también el gobierno americano, que don William Barr está muy mal informado. Entiendo yo que él fue llamado a la Casa Blanca y se le presentaron las pruebas. Hoy día, por ejemplo, aparecía la información de un chofer, del chofer de un camión postal en los Estados Unidos. Yo hace poco veía la noticia y leía los tuits correspondientes. Entonces, ese chofer informaba cómo él le tocó trasladar eh, casi más de 300.000 votos ilegales, todos a favor de Trump, que salieron desde Nueva York y él los llevó al estado de Pensilvania y otros. Sí, mira, Entonces, ¿sí? déjame mostrar esa noticia que tú estás diciendo. Acá, ¿Correcto? lo que tú estabas hablando es bueno que la gente se informe en este medio de prensa, La Gran Época. Si le gusta a otro, bueno, es bueno que vayan comparando. Pero lo que tú estás hablando, me parece que lo vi o ese ya salió, de que alrededor de 300.000 votos dicen que ya salieron y van contra Trump. Por ejemplo, mira, lo último, que es la noticia más antigua, el representante Mo Brooks planea disputar los votos de los colegios electorales en el Congreso. Eso es importante que sepa la gente. Si hay dudas de fraude,
o hay una gran cantidad de pruebas, el mismo Congreso de cada estado puede elegir a los electores. O sea, quiere decir, por ejemplo, en Pensilvania, si la elección no le genera seguridad, hay muchas pruebas de fraude, el Congreso, que en este caso es mayoría republicana en el Senado y en la Cámara, puede elegir directamente a los electores. Ahora, yo no sé ahí cómo lo van a tomar los demócratas. ¿Qué cree, cuál sería su reacción? ¿Cómo? Me imagino que ahí van a decir, bueno, esto no es legal, no les va a parecer, es constitucional, así la ley, pero me imagino que si hubo fraude o no hubo fraude, no lo van a aceptar tan fácil, ¿no? Claro, sí, mira, yo también he estado leyendo eso, que si no se, estos estados pendulares, como le llaman, indecisos, estados díscolos, podríamos llamarle nosotros, inestables, ¿no es cierto? Que una lesión se cargan a un lado, la otra para el otro, etcétera. Eh, Ellos simplemente, si no han certificado resultado, simplemente ellos no pueden presentar, ¿no es cierto? No pueden presentar gente para el colegio electoral, se quedan en su casa. Pero en ese caso, digamos, se dice que la Cámara de Representantes tendría el deber de elegir al presidente dentro de lo que hay. Y todos sabemos que la Cámara de Representantes, ¿no es cierto?, tiene mayoría demócrata, aunque esa mayoría se redujo bastante, entiendo yo, de 222 a 204 o 206, pero tienen la mayoría de 218. Pero allí al presidente no se elige por mayoría, sino que se elige basado en la siguiente, digamos, regla, en que cada estado vale por un colegio o por el voto electoral. Y en este momento Trump tiene 26 votos electorales, 26 estados que él ganó legítimamente, y Biden tiene, entiendo yo, 18 o 19. Por lo tanto, ¿no es cierto?, como se asigna un voto electoral para cada estado, Trump es reelegido presidente en ese caso. Así que eso es muy, muy interesante. Pero también se sabe que los estados, cuando no se ha logrado certificar la elección, ¿no es cierto?, los jueces estatales o la gobernación estatal, digamos, designa a los votos electorales. Y en este caso, como todo favorece a Trump, son votos electorales para Trump. Es decir, si hacemos una suma total con todas estas posibilidades, llegamos a la conclusión que Trump llegó hasta los 410 votos electorales, a diferencia, ¿no es cierto?, de los ciento y tantos que habría sacado Biden. Lo concreto es que el fraude es enorme, el fraude es colosal y el fraude es evidente. Eso es importante recalcarlo con fuerza. El fraude es evidente. Ya no solamente están los documentos, propiamente están los votos, sin firma. Están los votos, ¿no es cierto?, con direcciones falsas, con votos, por ejemplo, de un casino, con votos de un colegio, etcétera, etcétera, sin el nombre de la persona, sin su firma. No solamente están los votos, sino que están las declaraciones juradas. Por ejemplo, este chofer que hablábamos recién, él, ¿no es cierto?, declara que él trasladó 300.000 votos ilegales para sumarlos a la campaña de Biden. Los trasladó, por supuesto, en octubre, antes de la fecha, y estaban allí guardaditos, ¿no es cierto?, que eso es lo que se produjo. Cuando a las 10 de la noche se vio que Trump iba ganando por lejos, se detiene la votación y esos votos ilegales se meten ahí al sistema, con lo cual, digamos, la balanza cambia a favor de Biden. Acá muestra, disculpa, estoy mostrando acá en pantalla lo que tú estabas hablando. Dice, hasta 280.000 boletas desaparecieron tras ser llevadas de Nueva York a Pensilvania. Director de Amistad Project. Bueno, esta información que es vital y que uno de los pocos medios de prensa los muestra, alguna prensa que es más seria, que está preocupada, debería mostrarlo por todos lados. O sea, estamos hablando de una posibilidad muy fundada de fraude en la democracia más importante del mundo. Debería haber una cobertura inmensa para tener claridad de qué es lo que pasó. Pero sigue esta actitud de que como aquí no ha pasado nada, Biden sigue siendo presidente, lo cual a mí me da a entender de que si
por algún motivo se llega a demostrar el fraude o por otra manera, sea a través de los congresos estatales o sea a través de una votación general, Donald Trump llega a seguir la presidencia, me da la impresión que no se van a quedar tranquilos. Yo creo que no lo van a aceptar tan simple, porque van a empezar de alguna manera a decir de que abusaron de la ley, de que no es correcto, y por lo que veo, la situación en Estados Unidos tiene para harto rato, tiene hartas complicaciones, y veamos cómo se va a dar. A mí se está empezando a mostrar cada día, como dices tú, el fraude en Estados Unidos, y estaremos atentos acá, por lo menos nosotros desde acá, de nuestra pequeña plataforma, estamos mostrando lo que sucede en la realidad en el país del norte. Sí, ahora tenemos un antecedente nuevo que es bastante importante, que es bastante serio, digamos, por quién lo está compartiendo. Pero antes de decirlo, me gustaría, ¿no es cierto?, explicar algo a aquellas personas que puedan estar escuchándonos en este momento y las que nos escuchen en el futuro y también en este sentido como testimonio. Es muy importante para un programa como este, que se llama Al lado de Hashem, una mirada geopolítica y escatológica al presente y futuro del Estado de Israel. Es muy importante hablar de las elecciones en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, por la importancia geopolítica que tiene la presidencia de Donald Trump, que tiene, ¿no es cierto?, el país de los Estados Unidos en relación con Israel. Estados Unidos es el primer y más fuerte, estrecho aliado del Estado de Israel. Israel cuenta con los Estados Unidos para desarrollar, ¿no es cierto?, su política exterior. Por lo tanto, lo que sucede en Estados Unidos en absoluto es indiferente de Israel. A Israel le interesa, ¿no es cierto?, que Donald Trump siga en la presidencia. A Israel le interesa que Estados Unidos sea un país tranquilo, ¿no es cierto?, estable, un país fuerte y poderoso, porque ese es su aliado, y viceversa, y viceversa. Y nosotros sabemos que esta relación es tan estrecha de los Estados Unidos con Israel fue realmente debilitada por las acciones antisemitas de Barack Obama y que se estarían repitiendo con Joe Biden y sobre todo con Kamala Harris, se estarían repitiendo. Así que es importante, ¿no es cierto?, para la existencia, para el desarrollo y para la ejecución de la política exterior de Israel que Estados Unidos esté bien. Esté bien, así que por eso es necesario que nosotros toquemos esto. Y ahora voy a la información que recién hablaba, porque se trata nada menos que del presidente de Brasil, el gigante sudamericano, ¿no es cierto? La República de los Estados Unidos del Brasil, ¿no es cierto? Su presidente Jair Bolsonaro, que es un hombre que cuenta según la encuesta, con la empatía de mucha gente en el país, él ha declarado a la prensa y lo ha dicho públicamente. Primero, destacar la actitud de él en el sentido que Brasil, en su persona, en la persona del presidente Jair Bolsonaro, no ha reconocido la victoria de Biden, está en silencio. Y se decía, ¿no es cierto?, en espera que esto se pueda dilucidar judicialmente. Pero ayer el presidente Jair Bolsonaro acaba de decir que él tiene pruebas. Él tiene pruebas de que hubo fraude, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos. Los presidentes son personas bien informadas, que tienen sus aparatos de inteligencia, que interactúan con otros servicios de inteligencia de otras partes. Así que cuando Jair Bolsonaro dice que él sabe que hay de prueba de que se produjo un fraude, es porque efectivamente se produce. No creo que Jair Bolsonaro vaya a participar en la trama judicial, porque la verdad es que las pruebas son tan evidentes que no se necesita mayor testigo, basta que vean los votos ahí que son a todas luces que son falsos. Así que ese, a mi juicio, es un testimonio muy importante, ¿no es cierto?, que el presidente del país más grande de América Latina haya dicho eso. Sabemos nosotros que Jair Bolsonaro admira mucho a Donald Trump,
lo considera su amigo, lo ve como un líder continental y lo apoya, está de acuerdo con su política, y también hay una amistad, digamos, y una admiración recíproca en el presidente Donald Trump. Pero las palabras de Jair Bolsonaro son realmente importantes en este contexto, porque si bien el presidente Vladimir Putin y entiendo que Xi Jinping de China, ¿no es cierto?, no han reconocido la victoria de Biden, pero tampoco han dicho que tienen pruebas del fraude. Uno supone que el presidente Vladimir Putin, que tienen un servicio de inteligencia muy bien dotado virtualmente o digitalmente, yo creo que él no lo felicita porque él sabe que hubo fraude, porque la gente en Rusia se maneja muy bien en el mundo del Internet y tienen acceso a mucha información por esa vía, pero nunca lo han dicho. Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro dijo ayer que él sabía y tiene pruebas de que hay fraude en Estados Unidos. Mira, tenemos a 2 semanas para saber bien qué va a pasar en Estados Unidos. Porque creo que el 14 de diciembre los estados ya tienen que elegir a sus electores, sea Cierto. vía certificación o sea vía que no creyeron la certificación o no la aceptaron y van a tomar las decisiones. Así que en estas 2 semanas se va a decir muchas cosas, aunque la prensa no lo diga, van a pasar muchas cosas. Oye, Exactamente. y hablando de tecnologías de punta, quiero concentrarme ahora en un hecho que pasó en Irán, en la cual hace tiempo, bueno, no se sospecha, pero con fundamentos casi absolutos, de que Irán está haciendo una bomba atómica. Hace rato que la mayoría de los países trata de mirar para otro lado, sobre todo los europeos, y la cual Donald Trump no aguantó y se salió de un tratado que lo único que hizo fue darle dinero a un país que apoya el terrorismo. Lo único que hizo es darle más dinero para el Hezbollah, para el Hamas, al tener un acuerdo con Irán, que obviamente no cumple, eh, pero hay una mano misteriosa, dicen que Israel, podría ser Estados Unidos, podría ser otro tipo de enemigo que tiene Irán, en la cual murió el científico nuclear más importante del proyecto de la bomba atómica iraní, que de hecho sí la está haciendo. Pero lo que llama la atención es que obviamente esta persona tenía una guardia inmensa, tenía mejor seguridad, mejor servicio de inteligencia, tenía un auto blindado, pero lo que lo mató no fue una persona, fue una ametralladora a control remoto. Y la señal que se está dando, el que haya sido, no voy a pronunciar si fue Israel o no, pero no se sabe, es que yo te puedo eliminar donde quiera. O sea, lo más seguro que esta persona tenía el máximo servicio de seguridad que Irán puede tener. Pero aún así, el que lo mató le dio una señal clara que ni el máximo que tú puedes tener, yo lo puedo matar cuando quiera. Y los iraníes, bueno, típico con las reacciones, jugaron venganza, juraron que iban a destruir al diabólico Estado asesino que lo hizo, culpan a Israel, culpan a Estados Unidos, pero en el fondo ellos saben que se están metiendo con alguien que poco pueden hacer. El que lo haya hecho, probablemente haya sido Israel o probablemente haya sido Estados Unidos, le dejó la señal sumamente clara, que aquí mando yo, que aquí yo puedo hacer lo que quiero y que tienes que parar con esta locura de la arma nuclear, porque si no va a haber consecuencias claras. ¿Qué opinas de esta noticia, Claro. Rodolfo? Mira, sí, es muy importante, ¿no es cierto? Y diciendo esto un poquito pedagógicamente, en días pasados, ¿no es cierto? Tenemos la fecha exacta aquí, por supuesto. En días pasados se salió en la prensa mundial la noticia impactante de que había sido muerto un científico iraní, ¿no es cierto? Algo así, digamos, como sucedía en los tiempos de la Guerra Fría, que siempre se impactaban con este tipo de noticias las naciones durante ese periodo. Bueno, digamos, explicando un poquito las cosas. Irán y la República Islámica de Irán, yo siempre me preocupo, estimado Ariel, de enfatizar el nombre
¿no es cierto?, el nombre de la república. Antes era la República de Irán, pero después de la revolución del 79, ¿no es cierto?, pasó a llamarse República Islámica de Irán. Hay solamente dos países en el mundo que tienen ese nombre, la República Islámica de Irán y la República Islámica de Pakistán. Y ese nombre significa, ¿no es cierto?, que la religión islámica controla toda la sociedad, tanto iraní como pakistaní. ¿No es cierto? No solamente la economía, no solamente, por supuesto, la religión, sino que también las Fuerzas Armadas y toda la política exterior de esos países. Cuando ellos le ponen a sus países el nombre de República Islámica, están diciendo, mira, aquí la verdadera constitución es el Corán, aquí el verdadero Dios nuestro es el profeta, ¿no es cierto?, el profeta Mahoma, como decimos nosotros, culturalmente en Occidente. Entonces es importante destacar eso, que para esos países, hay 57 países que pertenecen a la Organización de Cooperación Islámica, pero solamente 2 llevan el nombre de islámica. Igualmente esto sucede en Venezuela, cuando ellos le cambian el nombre a la República de Venezuela por República Bolivariana de Venezuela, están diciendo, ¿no es cierto?, que el país ha sido controlado por la persona, por las ideas, por la filosofía y las acciones de Simón Bolívar. Es importante destacar esto porque cualquiera diría que cuando un país es controlado por la religión, ¿no es cierto?, entonces ese va a ser un país pacífico, va a ser un país amistoso, que probablemente va a dejar de construir armas de guerra para construir armas agrícolas, etcétera, etcétera, que sus recursos los va a invertir para superar la pobreza, para enfrentar la enfermedad. Pero sucede todo lo contrario, Son los países más belicosos de la tierra. De hecho, en este momento Pakistán, ¿no es cierto?, se encuentra en una guerra con la India en este momento, del cual las noticias nos hablan, pero sabemos que hay conatos en la frontera constantemente. Ahora sabemos que Pakistán era parte de la India en su momento, pero cuando se dividieron fue justamente por el tema religioso, porque la gente que vivía en esa zona eran todos musulmanes. Ahora, es importante declarar también pedagógicamente, estimado Ariel, que el conjunto de países islámicos que están organizados en la OSI, Organización para la Cooperación Islámica, en sus objetivos, esta organización tiene un tema con Israel en relación con Palestina. La OSI, según dice en su literatura, ¿no es cierto?, está de acuerdo con los 2 estados, pero en la frontera del 67, lo cual es inoperable ahora en el día de hoy. Es decir, ellos tienen en sus ojos, en la mira, a Israel, ¿no es cierto?, en cuanto a Jerusalén Oriente, es decir, la ciudad vieja y toda la Cisjordania, pero eso no es operable en la actualidad. Aparte de eso, ¿no es cierto?, hablando del mundo islámico en general, tenemos el caso específico de la República Islámica de Irán, ¿no es cierto?, de la República Islámica de Irán. Y hay una literatura que yo tengo aquí al frente que dice lo siguiente: no hace falta saber de geopolítica, de planeación estratégica o de ninguna disciplina de las ciencias militares para conocer el objetivo existencial de la República Islámica de Irán. Basta leer los titulares de la prensa y ver los noticiarios de la televisión para aprehender que el objetivo existencial de Irán es eliminar a Israel de la faz de la tierra. Lo dicen prácticamente todos los días el ayatolá, el presidente, el ministro de Defensa, el jefe de la Guardia Revolucionaria, y la gente lo grita en las calles mientras queman las banderas de Estados Unidos e Israel. Dicho lo anterior, vale hacer la siguiente reflexión: el tipo de yihad de los iraníes como nación es diferente. Los musulmanes hacen la yihad para establecer un Estado islámico, y muchos yihadistas dirigen sus acciones para derrocar a los gobiernos apóstatas de los países islámicos. En fin, entonces tenemos aquí la situación de que la República Islámica de Irán
tiene como objetivo existencial, ellos se han, ¿no es cierto?, impuesto la misión de destruir a Israel. Pero destruir a Israel no es una cosa simple, entonces ellos están desarrollando todo un programa nuclear conducente a la creación de una bomba atómica. Y esa bomba atómica, teniéndola en su poder, ellos no van a dudar ningún minuto en hacerla caer, ¿no es cierto?, sobre Haifa, sobre Tel Aviv y sobre la misma ciudad de Jerusalén. Y ellos pretenden destruir, ¿no es cierto?, territorialmente, físicamente a Israel y eliminar a gran parte de su población. Pero para construir una bomba atómica, ¿no es cierto?, nosotros no podemos guiarnos por un tutorial del YouTube. Necesitan científicos, ¿no es cierto?, con conocimientos muy avanzados. Y ya en tiempos pasados, 2 o 3 años atrás, ya un científico del programa iraní, ¿no es cierto?, había sido también asesinado, muerto, y ahora tenemos el caso de este caballero, don Mosé Fakhrizadeh, un nombre bastante raro. Bueno, al morir este caballero, ¿no es cierto?, como tú nos has explicado, por una metralleta inteligente, yo me recordaba también al general Soleimani de la República Islámica de Irán, que un dron norteamericano, por la orden del presidente Trump, también lo liquidó, ¿no es cierto?, cuando él iba saliendo con una comitiva del aeropuerto de Damasco en Siria. Así tenemos la situación. Entonces, tenemos el caso de que nadie se ha adjudicado, por supuesto, digamos, esta muerte, pero los iraníes le han echado la culpa a Israel y, en segundo lugar, a los Estados Unidos. Pero ni Estados Unidos ni Israel han reconocido participación allí. Y debemos decir de que Irán tiene muchos enemigos en esa zona del mundo, porque los países, ¿no es cierto?, aun cuando comparten la misma religión, todos aquellos países de ese sector tienen en la mira a Irán, porque Irán pretende, ¿no es cierto?, asumir la hegemonía del mundo árabe y del mundo islámico. Así que allí hay un problema bastante serio. Yo diría, ¿no es cierto?, que yo repetiría, estimado Ariel, yo repetiría lo mismo que dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu. La muerte de este científico iraní, padre de la bomba atómica que construyen para destruir a Israel, es un gran beneficio para todo el mundo, no solo para Israel, sino que también para Europa, para Arabia Saudita y todos los países allí. Así que esto habría que verlo como un beneficio, porque teniendo la bomba atómica, Irán, no solamente Israel corre peligro, sino que corre peligro todos los países del entorno, como ellos mismos lo han dicho claramente, incluso las embarcaciones norteamericanas, y discúlpame que me alargué un poquito. Sí, no hay problema. Mira, hay que dejar en claro también que Irán no es un país árabe, pertenece al antiguo imperio persa. O sea, hay Cierto. una rivalidad entre los imperios persas, entre el imperio árabe antiguo, que se dividió en muchos países actualmente, y el otro gran imperio que está pujando mucho también es Turquía, que está sumamente agresivo, por lo menos de palabra. Pero el Medio Oriente también es una zona ruda, como dijo una vez muy bien vive Netanyahu, y hay que mostrarse muy fuerte. Y el más fuerte, lejos militarmente, es Israel. Además que está apoyado no solo por Estados Unidos, tiene un armamento de una tecnología que apenas nos podíamos imaginar. Esta fue una pequeña muestra. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo, cuando trabajaba allá en Israel, una vez conversaba con un amigo que es del área de tecnología, un ingeniero en telecomunicaciones, y él me dijo que trabajó cuando estuvo en el ejército en el área de inteligencia. Me acuerdo desde esa época, estaba hablando del 2011, se hablaba del programa militar de la bomba atómica de Irán. Entonces yo le decía, lleva, no sé, 2 años viviendo en Israel, y le decía, oye, ¿y no te preocupa este tema de que Irán tenga una bomba atómica? Ah, me dijo, no, no te preocupes, mira, tú ni siquiera te sueñas el armamento que tenemos. O sea, lo que se ve ahora no es nada para lo que tenemos. O sea, a Irán podemos entrar y salir, podemos hacer lo que queramos. Estamos muy, muy, muy lejos, superior en tecnología militar. Así que
Irán no es la gran preocupación. Y obviamente el discurso que tiene Irán contra Israel es constantemente súper agresivo, habla de que quiere borrar del mapa Israel. La ONU prácticamente no dice nada con su hipocresía y su negación de lo que pasa en Medio Oriente. Solamente se preocupa de si Israel hace una casa o cualquier otra cosa, pero un país que es una potencia. Irán es un país grande, tiene 80 millones de habitantes. ¿cierto? Antes de que fuese un país islámico, era un país muy avanzado, con muchos científicos, es un gran país, los iraníes es una cultura milenaria. Yo admiro mucho al pueblo iraní, pero hoy día está secuestrado por estos ayatolás. Algo similar como el secuestro que tiene acá Maduro en Venezuela. Uno con religiones ocupan la religión islámica, otros ocupan el progresismo, el comunismo, pero finalmente es la misma totalitarismo, es la misma forma de esclavizar a los seres humanos. Y en cuanto a la capacidad entonces real de Irán de poder hacer daño a Israel, nunca es muy grande. O sea, yo dudo que tenga bomba atómica y si la llegara a tener algún día va a quedar un desequilibrio en la zona, porque la principal amenaza de Irán es al mundo árabe. Los árabes están muy asustados por el tema de Irán, están muy preocupados, saben que todas esas amenazas contra Israel son más bocas, porque es muy poco el daño que le puede hacer Israel real, pero a los árabes sí les puede hacer mucho daño. Y con una bomba atómica podría jugar mucho en cuanto a ir tomándose zonas del petróleo. Entonces, realmente el mayor preocupado acá en esta avanzada de Irán con su armamento atómico o su terrorismo permanente es el mundo árabe. Y eso también ha producido que poco a poco se han ido alineando los países árabes con Israel, porque es el único país que podría ir parando a Irán. Así que estaremos viendo qué sucede con los iraníes. Yo creo que tarde o temprano van a terminar cayendo. La gente se va a ir sublevando, la economía iraní está muy deprimida, está muy complicada, y en un momento uno ni se espera y viene un verdadero estallido social, pero un estallido de verdad, no como el de acá que era bastante arreglado, un verdadero estallido social porque la gente, la mayoría de los iraníes no pueden decirlo, pero deben odiar hasta la muerte al régimen actual. Yo me acuerdo, no, debe haber sido hace 4 meses atrás, 5 meses atrás, en la cual pintaron una bandera de Estados Unidos y de Israel para que la gente que está en la universidad, los jóvenes, lo pisaran. Y la protesta que hicieron, todos pasaron por el lado. Nadie pisó la bandera ni de Israel ni de Estados Unidos. Eso fue muy simbólico y fue muy humillante para el régimen iraní de los ayatolás. La gente debe estar muy cansada y muy aburrida de esta locura de clérigos y ayatolás, muy atrasados que no tienen nada que ver con el mundo moderno y que esperemos que ayer nos escuche y que pronto se liberen los hermanos iraníes de estos, eh, ¿qué podría decir? Pues, salvajes y brutales regímenes que tienen. Sí, por supuesto. Bueno, mira, digamos las cosas en este momento como son. Eh, Irán está la República Islámica, la República Religiosa de Irán, está acusando a Israel, pero Israel no ha reconocido ni aceptado la autoría de esa acción. Pero, digamos, aclaremos eso bien claro y bien fuerte. Pero ahora, si nos concentramos en nuestra conversación en cuanto a las capacidades y a las Fuerzas Armadas de Israel, nosotros tendríamos, ¿no es cierto?, que aceptar y reconocer, porque este es un hecho de la causa, ¿no es cierto?, que Israel tiene una capacidad militar enorme, una capacidad militar incontrarrestable, incluso, diría yo, para las potencias. Es decir, Israel podría en alguna medida ser tocado por las grandes potencias del mundo, me refiero a antagónicos como Rusia y China, solo por un tema de sorpresa. Pero Israel tiene la capacidad militar de enfrentar a Rusia y la capacidad militar de enfrentar a China de igual a igual y
posibilidades, ¿no es cierto? Todo depende del factor sorpresa de ir un poco más lejos. Yo leía, digamos, hace un tiempo atrás, cuando la situación se estaba tornando más o menos difícil con Irán. Bueno, siempre la tensión aumenta con Irán. A veces desciende un poco, pero vuelve a aumentar. Y un experto, digamos, en estrategia israelita, decía que simplemente para Israel ya estaba confirmado el plan de contraataque en el caso de un ataque iraní. Muy sencillo, Israel sube 30.000, sube 20.000, 30.000 de pies de altura, ¿no es cierto?, con una nave voladora que hace no sé qué, gestiona a esa altura y le corta la luz, corta la electricidad, o sea, deja inactiva todas esas redes eléctricas que pasan por nosotros en la atmósfera y prácticamente dejarían los motores de encender, las luces no se prendería, se pausaría, ¿no es cierto?, la actividad digital, es decir, Irán pasaría, digamos, de un minuto a otro prácticamente a vivir en las cavernas. Y frente en un escenario, ¿no es cierto?, completamente vacío en cuanto a ondas eléctricas, ¿no es cierto?, las naves israelitas pueden surcar los cielos de Irán, digamos, y reducir a escombros, como ya lo ha hecho antes, ¿no es cierto?, como ya lo hizo antes en Irak, ¿no es cierto?, de destruir todas sus instalaciones militares. Así que digamos las cosas como son. Irán está culpando a Israel, pero Israel no ha reconocido ninguna acción ni participación en la muerte de este científico, de este mal científico iraní que está ocupando sus conocimientos en vez de ocuparlos para resolver los problemas del mundo como la enfermedad, el hambre y la sed. Los está ocupando para construir una bomba atómica y destruir a un pueblo entero, ¿no es cierto?, viendo a Hitler casi como un elemento infantil para lo que él quiere hacer. Digamos las cosas como son, no tiene ninguna posibilidad. Aparte de que es necesario, la prensa no lo dice, pero el COVID-19 está haciendo estragos en Irán. Y como Irán tiene muy malas relaciones con el mundo, entonces no tiene mayormente ninguna asistencia, ¿no es cierto?, sanitaria, no tiene ninguna asistencia de médicos de parte del mundo. Están enfrentando solo y ellos no tienen la capacidad científica, la capacidad de medicina sanitaria para enfrentar esto. Así que Irán está en una situación muy complicada. Digamos, para ir cerrando un poquito este tema, que el ejército de la FDI de Israel, ¿no es cierto?, está ubicado como el 11º ejército más poderoso del mundo, que en alianza con los Estados Unidos simplemente son la fuerza invencible del mundo en este momento. Sí, pero en Medio Oriente hay códigos. Yo cuando vivía allá y se nota en la prensa. Estados Unidos cuando te ataca te lo dice claramente, como fue el dron y yo te demolí. Israel lo hace de manera, tengo tecnología tal que ni te soñáis con lo que te puede llegar. Así que me acuerdo de una película que una hizo un cómico norteamericano, Adam Sandler, que se llama No te metas con el Sohan, que era como un súper soldado israelí. Bueno, te lo dijeron claro, no te metas con Israel, no te conviene. Ya me acuerdo hace, no sé, un año atrás, Israel quitó todo la información sobre el programa nuclear iraní, pero no solo fue el espionaje a través de Internet o a través de redes, sino que las carpetas que tenían en las oficinas más privadas de Irán, las trajo y se las mostró en Jerusalén. Mira, te saqué esto de tus narices. Así que déjate de hacer estupideces. Ya Israel se lo ha advertido varias veces, no quiere guerra, obviamente nadie quiere que mueran ciudadanos iraníes, son seres humanos igual que nosotros, son nuestros hermanos, y espero que pronto se liberen de esta locura de los ayatolás. Bueno, pasemos un poco, estamos ahí en el Medio Oriente, a lo que pasa en Israel. Allá también hay bastante convulsión política. Para que sepan,
o para los que saben o recordar, Israel tiene un sistema parlamentario en la cual Exactamente. tiene 120 Haber Knesset, serían como diputados, amigos del Congreso, esa es la Exacto. traducción. Y con un Congreso unicameral. Exactamente, unicameral. Y tienen que hacer coaliciones. La coalición que tiene 60 más 1, 61 de estos diputados, puede elegir al gobierno. Y hubo 3 votaciones en Israel, porque no llegaban a acuerdo, y finalmente la última votación llegaron a acuerdo el mayor partido, que es el Likud, que su líder es Bibi Netanyahu, con el Cajón Labán, que es azul y blanco, con Benny Gantz, y llegaron a como un gobierno de unidad, que se llama, que es Benny Gantz, es prácticamente, podría decir, referente a Chile, es la centro izquierda, y Bibi ¿Cierto? Netanyahu es la centro derecha, y es como si se uniera la centro izquierda y la centro derecha y eligieron al gobierno. Y habían acordado que en los primeros años Bibi Netanyahu seguiría como primer ministro y los siguientes 2 años seguiría Benny Gantz. Pero los acuerdos entre parlamentarios, cuando son estos tipos de gobiernos que es el Congreso el que elige, también se pueden romper. Y acá estamos casi a puertas de que se rompa el gobierno y que tengamos nuevamente elecciones, la cuarta elección. Eh, Veamos qué va a pasar. Hay un desorden, la gente ya no quiere tantas elecciones, pero si se diera nuevamente un proceso de eleccionario, es muy probable que esta vez la centro derecha pueda armar gobierno, porque el Cajón Labán, que es el partido, son una suma de partidos como de centro izquierda, esa coalición ya se rompió, ya no está unida. Entonces es muy difícil que ellos puedan hacer gobierno. Y si hay elecciones nuevamente, es casi imposible que haya un gobierno de unidad. Así que vamos a ver qué sucede acá con las nuevas elecciones. Yo conversé ayer con una amiga que está en Israel, en Beersheba, y me dice que para nada quieren elecciones nuevamente, ya están aburridos de tantas elecciones, ya son problemas de políticos. Y para que vean acá en Chile, en todos lados se cuecen habas, como se dice, y también los políticos allá a veces generan bastantes molestias y rabias a la ciudadanía. Sí, Es, es, es importante, digamos, referirnos un poquito a la política interna de Israel, ¿no es cierto? Explicando lo que tú decías. Y lo digo que es conveniente entrar a compartir, a reflexionar un poquito en ese tema, porque eso nos ilustra a nosotros los chilenos en este desafío que hay, a mi juicio equivocado, a mi juicio inconveniente, ¿no es cierto?, de hacer una nueva constitución, pero ya está, ¿no es cierto? En Israel hay un Congreso unicameral que se compone de 120 representantes, que diríamos como 120 diputados. No hay Senado, no hay Senado. Y allá el sistema de gobierno parlamentario significa, ¿no es cierto?, que hay el conjunto de partidos que hay, un poquito como aquí el proporcional, ¿no es cierto? Hay unos tal vez 11 o 12 partidos, algunos más grandes, o más pequeños, que se juntan, hacen sus coaliciones y se presentan a elección. Allá no se vota por personas, sino que se vota por partido. Y cuando una coalición, ¿no es cierto?, cuando esa coalición de centro-derecha de la que habla Ariel, esa coalición logra juntar 61 representantes, entonces ellos ganan el derecho a nombrar al primer ministro. Y la verdad es que ninguno de los dos llegaba a tener esa mayoría en las 3 elecciones anteriores, así que se llega a un acuerdo de tirarse 2 años cada uno. Pero posteriormente el partido azul y blanco, ¿no es cierto?, de Benny Gantz se deshace y prácticamente queda con 3 representantes, ¿no es cierto?, en la Knesset, así que pierde toda su fuerza. Y esa es la realidad hasta el día de hoy. Por otro lado, la coalición en la que está el Likud del primer ministro Netanyahu se incrementa. Así que en una eventual elección en este momento, la coalición de Bibi Netanyahu ganaría y él sería probablemente el primer ministro por
por los próximos 4 años, que es lo que dura, esto. Entonces es conveniente, digamos, analizar un poquito, revisar, porque quizás cómo se va a dar la situación. Yo conversaba con un abogado ayer, que antes de ayer, el martes me parece, sí, o el lunes conversaba con un abogado que encontraba que lo malo de la actual constitución era el sistema político, ¿no es cierto? Que cuando tenemos un presidente de una coalición que gana con un 55, pero tiene un Congreso en contra, que lo obstruye, y el presidente no puede aplicar su plan, y ahí se forma una situación difícil. Y él pensaba que a lo mejor un sistema, ¿no es cierto?, parlamentario podría ayudar un poquito a resolver esto, pero es complejo. Es complejo. Yo creo que es conveniente que hayan 2 cámaras, una Cámara de Diputados y un Senado, ¿no es cierto?, que la Cámara de Diputados sea la más política, sea la más, la que fiscalice, pero que haya un Senado, digamos, que sea como el cuerpo que se preocupa de la estabilidad, del desarrollo, de la fortaleza de la nación, de revisar algunas cosas que haga la Cámara para ponerlas en orden. Pero es importante decir, ¿no es cierto?, que hablando de la defensa de Israel y de su política exterior, ¿no es cierto?, y de la realidad interna de Israel, Irán tiene el plan de que Israel en 25 años más dejará de existir. Como ellos dicen, la entidad sionista desaparecerá, pero eso no va a suceder, porque Israel tiene la capacidad militar, Israel tiene la fortaleza política. Yo le explicaba a un abogado hace pocos días atrás que Israel es un modelo de democracia con un sólido Estado de Derecho que convive en medio de puras dictaduras sanguinarias de reyes y presidentes y ministros que masacran a sus pueblos sin ninguna piedad. Israel es una democracia modelo donde se respetan los derechos humanos. Importante declarar lo que siempre dice Netanyahu, de que hay libertad religiosa. Allá el judaísmo es la religión mayoritaria, 80% de la población practica el judaísmo, pero ese 18% de musulmanes, ese 1,5% de cristianos pueden desarrollar sus actividades libremente. De hecho, aunque Jerusalén completa está en las manos de Israel y bajo el control del ejército de Israel, no obstante, ¿no es cierto?, la gobernación de Israel le permite a los musulmanes tener el control del sector donde está su mezquita Al-Aqsa, ¿no es cierto?, le permite el control, y los judíos en general, ¿no es cierto?, no van a ese lugar, les respetan ese lugar, porque ellos se dirigen ahí a hacer las oraciones en el muro en el muro del templo. Así que Israel, digamos, es un país ejemplar en democracia, en Estado de Derecho, en respeto a los derechos humanos, en libertad religiosa. Y decir, para redondear todo esto, ¿no es cierto?, porque nuestro programa está en realidad primeramente dirigido al pueblo evangélico, recordar lo que dice la Biblia. Y nada menos que en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 11, 26, la Biblia dice que todo Israel será salvo. La Biblia dice en Romanos capítulo 11, 26, una escritura, ¿no es cierto?, hecha por el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, todo Israel será salvo. Es algo que promete la Biblia. Fíjate, estimado Ariel, que no hay promesa similar para ningún país del mundo. Ni siquiera Estados Unidos, que es una nación cristiana, ni ningún país de la tierra, ni siquiera el Vaticano, que es un estado confesional, es casi el estado confesional, junto con Irán, con Pakistán, etcétera, son estados confesionales. La Biblia no dice nada de ello, pero la Biblia dice que de los 193 países que hay en el mundo, solo uno será salvo, y ese país se llama Israel. Está clarito en la Biblia, Romanos 11, 26. Así que sin temor los cristianos, porque de repente algunos evangélicos sienten el temor, que dado que Israel tiene enemigos tan fuertes y poderosos, que en algún momento se vayan contra ellos y los hagan desaparecer. Israel no desaparecerá jamás, y tal como lo ha dicho el primer ministro Netanyahu, no habrá, nunca más, no habrá
no habrá un segundo holocausto. La Biblia dice, todo Israel será salvo. Israel será la cabecera de las naciones. El Mesías, cuando venga, establecerá su gobierno en la ciudad de Jerusalén y gobernará sobre todo el mundo, porque dice que su imperio, su reino, no tendrá fin. Así que Dios bendiga, Dios fortalezca, Dios engrandezca al Estado de Israel, porque como tú lo has dicho, ¿no es cierto? Todos aquellos que bendigan a Israel, sean personas, familias, iglesias y naciones, todos aquellos que bendigan a Israel serán bendecidos por Dios. Así es. Y hablando de las bendiciones de Israel, yo quisiera compartir unas noticias que nosotros las difundimos por nuestra página web de Shomer Israel, y qué información que me manda una ONG de Estados Unidos que se llama Fuente Latina, de las noticias de Israel, de las bendiciones que son. Ahora vamos a hablar de las bendiciones como se ven en la realidad en Israel, y por eso es que es tan bueno que un país como Chile debería estar como mejor amigo de Israel y tener la embajada en Jerusalén y tener nuestra preciosa bandera de Chile en Jerusalén y que nos llegaran todas las bendiciones directas. Pero mira, por ejemplo, ya en Israel están viendo, esto es en Tel Aviv, Tel Aviv será la primera ciudad del mundo con calles recargables. O sea, tienen un sistema en la cual los vehículos eléctricos van a generar energía para la misma ciudad. Entonces, este es un inmenso avance, porque en Israel se empieza a hacer ya de manera un piloto, pero una ciudad grande como Tel Aviv, en la cual podríamos ahorrar pero millones y millones de dólares en gasto energético y colaborar contra el calentamiento global que es tan necesario. Entonces, acá tiene otra prueba más de una nueva bendición que nos viene de esta bella tierra de Israel, que ojalá nuestros políticos, cuando se peguen sus vueltas para allá, a lo menos tengan el mínimo interés de mejorar nuestras ciudades y vean lo que están haciendo y traten de ver cómo traer estas tecnologías a Chile. Este es un proyecto piloto, obviamente contempla 600 metros de carretera eléctrica entre la estación del tren de la Universidad de Tel Aviv y el terminal Klatskin de la ciudad contigua con Ramat Aviv. Y tenemos otro invento muy interesante que van saliendo todo el tiempo ya en Israel, que son los cultivos verticales. Nosotros, bueno, somos un país grande todavía, tenemos bastante espacio, pero cada vez en las ciudades hay menos espacio para poder plantar. Y no solamente el problema es plantar, a veces las distancias son muy lejanas y todo ese transporte encarece los productos y nuevamente produce efectos de energía y cambio climático. Entonces, hay una tienda que se llama Evergreen de Kosher Market, en la cual empezaron a plantar de manera vertical, cultivos verticales urbanos para sembrar y recolectar hasta en los garajes. Otra excelente idea que viene de Israel. Una startup de israelí desarrolla cultivos en vertical desafiando las limitaciones de espacio a las ciudades y lo hace produciendo grandes recipientes portátiles que se pueden instalar en cualquier contexto urbano. Otra buena noticia que viene de Israel, y ya se nos está acabando el tiempo. Ya conversamos un poco nuevamente de lo que pasó en Estados Unidos, en Israel. La próxima semana tendremos más novedades del proceso de elecciones de Estados Unidos. Vamos a estar a una semana de lo que va a tener que decidir los congresos estatales, así que se va acercando la hora de la verdad en Estados Unidos y vamos a ver qué es lo que sucede. Quisiera, antes de ir cerrando, agradecer a la ONG, bueno, Chile Cristiano, que tú la lideras, que tú la fundaste, que transmite también nuestro programa, también a la ONG Fuente Latina, que nos manda información, y también a la ONG Estudio de Torá. Y una pequeña noticia a la gente que le gusta estudiar Torá, va a empezar a hacer clases de Torá un grupo que se llama Shabei Israel, que puede ser muy interesante a la gente que le gusta estudiar judaísmo, que es un grupo de rabinos de Jerusalén en su gran mayoría, en la cual ellos
buscan a los que se llaman los Benei Anusim, que son los descendientes de los judíos que fueron obligados a convertirse en la época del 1500, 1600. Y se habla que son como alrededor de 30 millones, 40 millones en Latinoamérica, y los que quieran volver a sus raíces o los que se sientan ese llamado a entender más Torá, a comprender más el judaísmo, ellos van a empezar a hacer acá en Chile clases de Torá, pero van a hacer clases de Torá rabinos de Jerusalén, de las yeshivá, muy importantes, son de muy alto nivel. Yo he estado en un par de charlas de ellos y yo me llevo, no sé, 25 años estudiando la Torá de distintos rabinos. Estos son de gran nivel, así que pronto va a tener noticias. Un amigo está liderando este directorio que va a estar acá en Chile y los amigos que quieran aprender Torah pronto lo podrán hacer a través de Shabei Israel en Chile. Unas últimas palabras de cierre, Rodolfo. Sí, agradecer a Dios, a Hashem, ¿no es cierto?, por esta oportunidad de conversar estas cosas nuevamente. Decir que hoy día en el diario La Aurora de Israel, que llega a mi correo, gracias a Dios, en selección de noticias diariamente, se informaba que Israel va a compartir con sus vecinos árabes la máquina para producir agua potable de la atmósfera, con lo cual, ¿no es cierto?, va a bendecir a las poblaciones árabes de una manera que nosotros no podemos imaginar. Porque si alguien nos escucha y los que nos escuchen en el futuro, tienen que saber algo muy importante, porque hasta hace poco se decía que el problema del futuro iba a ser el agua. Israel, los científicos, Israel técnicos, ingenieros de Israel, descubrieron la forma de transformar, ¿no es cierto?, la atmósfera en agua potable, en una cantidad apreciable para la vida humana. Y esta innovación, esta tecnología, la van a compartir con sus vecinos árabes, porque en Israel siempre hay un corazón abierto para tender las manos, ¿no es cierto?, a todos aquellos países que han avanzado en firmar tratados de paz y otros, ¿no es cierto?, que también lo necesiten. Así que gracias, Ariel, y estaríamos viéndonos el próximo miércoles con nuestro programa Al lado de Hashem, una mirada geopolítica y escatológica al presente y futuro del Estado de Israel. Sí, pues muchas gracias a ti, Rodolfo, muchas gracias a los que nos siguen, muchas gracias a las ONG que nos apoyan y nos vemos el próximo miércoles. Baruch Hashem, Shalom, Leitraot. Bendiciones.